Hermanos, Dios les bendiga. Por aquí la hermana Cindy. En este hermoso día quiero hacer un video que espero que sea de su ayuda y que el Señor nos dé el entendimiento. Bendito sea el Señor. Y quería hablar de un tema que casi no se habla de ese tema, y es un tema muy importante porque lo vemos todos los días y hay que sacarlo de raíz. Bendito sea el Señor, que es el celo ministerial. Casi no se toca, como ya dije, pero sí está. Por eso yo pienso que lo que no se habla no se arregla, hermano. Lo que no se habla no se arregla. Bendito es el Señor. Y voy a irme directamente a Santiago 1:17. Voy a empezar por ahí. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Toda buena dádiva, todo lo bueno que tú tienes, todo lo bueno que tú haces, y todo don perfecto en lo que tú eres bueno, bendito es el Señor, tu talento viene de lo alto, del Padre de las luces, refiriéndose a Jehová. Viene de Dios, bendito es el Señor. También en Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Estamos viendo que estamos en los tiempos de la ciencia, está aumentando, está aumentada, como dice la Biblia. Y esa ciencia, esa sabiduría, ese conocimiento lo da Dios. Bendito es el Señor. Y quería irme directamente a lo que significa la palabra celo en hebreo. En hebreo esta palabra se conoce como gineak o gineak, que es lo mismo celo y envidia. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Y cuando digo celo ministerial, para los hermanos que no saben qué significa ministerio o ministerial, se refiere a lo que es el servicio o un empleo o un oficio divino. El cargo que tiene una persona para la obra de Dios se llama ministerio. Bendito es el Señor. Tenemos diferentes ministerios y tenemos diferentes dones, pero aquí me dice la Biblia que eso lo da el Espíritu Santo, según Él crea, según Él entienda. Bendito es el Señor, porque la Biblia especifica y dice que Él lo repartió como Él quiso. Gloria a Dios. También tenemos que tener en cuenta, hermanos, que somos una sola iglesia. Somos un solo cuerpo, somos una sola voz. Somos uno en Cristo Jesús, bendito es el Señor. Y puse como el primer ejemplo lo que eran Caín y Abel, la primera muerte física en la Biblia, que fue producto de un celo, bendito es el Señor, de lo tan peligroso que es esto. Unos dos hermanos de padre y madre. Y vemos que cuando le ofrecieron la ofrenda a Jehová, Jehová primeramente lo miró por dentro a ambos y luego miró su ofrenda, dice la Biblia. Y le agradó la de Abel, pero la de Caín no. Caín se enojó y se enseñó contra Abel. Bendito es el Señor. ¿Y qué hizo? Lo terminó matando. En vez de arrepentirse, en vez de hacerle un mejor esfuerzo a Jehová, él prefirió golpear a su hermano, matar a su hermano. Bendito es el Señor. Jehová le dijo claramente: el pecado está en la puerta. Solamente Jehová sabe lo que Caín pensaba y lo que tenía en el corazón. También hay muchos hermanos que se engañan con esto, con que yo soy bueno. Engañoso y perverso, dice la Biblia, que es el corazón, y solamente Dios lo conoce. Gloria a Dios. Cuando Jehová le dice a Caín: el pecado está en la puerta, le está diciendo: ten cuidado, no le abras. Incluso le dice: enseñoréate de tu deseo. Eso es un deseo carnal, el celo. Pero él no hizo caso, bendito es el Señor, y procedió a matar a su hermano. ¿Cómo matamos a los hermanos hoy en día?
cómo se mata a un hermano en la fe, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente hoy en día, de muchas maneras. Hay hermanos que llegan a la iglesia vulnerables, que tienen problemas, que son pobres de espíritu, hermanos débiles. Hay muchos tipos de hermanos, hay hermanos enfermos, hay hermanos unos más fuertes. El pueblo de Dios está lleno de todo, hermanos. Tenemos que tener cuidado cómo nos manejamos, cómo tratamos a otros, especialmente cuando tenemos un micrófono en la mano. Especialmente cuando tenemos un micrófono en la mano. Hay gente que coge el púlpito para tirar puya, o para vanagloriarse, o para humillar a otro. Usted está ensuciando el lugar santo, el lugar santísimo, que no se hizo para eso, se hizo para adorar a Dios. ¿Cómo podemos matar a un hermano? Injuriándolo, menospreciándolo, haciendo un comentario fuera de lugar, levantándole falsos testimonios. Hay muchas formas de golpear a tu hermano, como ya dije. Hay hermanos que se han ido por otros de una congregación, porque le hablaron mal, porque lo humillaron, porque le dijeron una palabra fuera de lugar, porque le hicieron una burla. Tenemos que educarnos, hermano. Tenemos que educarnos. Bendito sea el Señor. El segundo ejemplo que cogí fue a Saúl. El rey Saúl persiguiendo a David cuando aún no era rey. Solamente era un muchacho humilde que cuidaba las ovejas de su padre. Bendito sea el Señor, pero tenía a Dios. Tenía a Dios. Y Saúl, al ver que David mataba a miles y él a sus 10,000 y él a miles, como cantaban las doncellas, le metió una envidia en contra de David, al rey Saúl. En contra de David, en vez de ver lo bueno que él hacía para Dios y para el pueblo de Israel, lo miraba como malo. No estaba entendiendo que David lo que estaba haciendo era porque él entendía que ese es el pueblo de Dios. Incluso cuando mató a Goliat le dijo que cómo él se mete con el ejército del Dios, con el pueblo de Dios. David lo hacía para el reino. Y Saúl lo que estaba mirando era que él tenía que hacerlo él. Un egocentrismo. Bendito es el Señor. Y se llenó de envidia y quiso matar a David. Y fue perseguido David mucho tiempo por este rey, abusando del poder. Eso vemos muchas veces líderes abusando del poder, persiguiendo a siervos y a siervas. Bendito es el Señor. Que tal vez no tienen una posición, pero tienen dones, tienen talento, tienen mucho de Dios. Bendito es el Señor. Y ellos se sienten amenazados, avergonzados muchas veces. Póngase a cuenta con Dios y no persiga al hermano. Porque toda dádiva viene de arriba, de lo alto. Bendito es el Señor. Y en Gálatas 4, 28 y 29 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Recuérdense que cuando aceptamos a Cristo inmediatamente entramos a la promesa. Somos injertados. ¿Y qué promesa es? La promesa que Dios le hizo al padre Abraham. Bendito es el Señor. Pero como entonces el que había nacido según la carne, refiriéndose a Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, como ya dije. Esta persona que le gusta perseguir son personas carnales. También tan bajo influencia demoníacas podemos ver a Saúl. Son personas que son enfermas, que no están bien, que necesitan sanarse. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. También dice la Biblia que Ismael se burlaba de Isaac. Se burlaba de Isaac. Bendito es el Señor. También el mismo Pablo, que es el que escribe esto, también persiguió a la iglesia, hermanos. Y conocía la palabra, pero persiguió a la iglesia. Quiere decir que era un impío.
hasta que Jesús le sale al encuentro y le pregunta por qué me persigues, porque a veces estamos persiguiendo al hermano y pensamos que estamos haciendo la guerra al hermano y estamos contra el mismo Dios peleando. Bendito sea el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. También tenemos ejemplo a José, quien le cuenta el sueño a sus hermanos. Y ellos, dice la Biblia literalmente, que ellos lo envidiaron, tuvieron envidia por él. Bendito es el Señor. Incluso tuvieron envidia por él todavía cuando aún no era el gobernador, cuando aún era un simple muchacho. Bendito es el Señor. Tal vez veían algo en José que ellos no podrían tener. Algo veían en él, porque a veces hay gente que son envidiadas y no tienen nada, según ellos, pero tienen mucho de parte de Dios. Mucho tienen de parte de Dios. Y cuando hablamos de eso, que los hermanos tenían envidia a José, lo podemos ver en Génesis 37:11. También cogí como ejemplo a Coret, y este es uno de los más fuertes, hermano. Escuche esto. Coret, cual imitó a Satanás. Coré quiso, hermanos, hacerle, o vamos a decir, derrocar o sustituir a Aarón y a Moisés, dos personas puestas por Dios, líderes puestos por Dios. Él quiso ese cargo y convenció a 2 o 3 para hacerle guerra, para quitarlo a ellos y que ponerse él. Lo mismo que Satanás quiso hacer contra Dios. Pero no le fue bien porque Jehová abrió la tierra y se lo tragó. Le dio un pasaje directamente al infierno. Bendito es el Señor. Estos dos líderes puestos por Dios, Él quiso hacerle la guerra. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Cuidado con hacerle la guerra a un pastor que Dios lo puso, un líder que Dios lo puso. No podemos buscar problemas. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. También, hermanos, tenemos hermanos, yo le voy a decir una cosa, mire, o bien, déjame terminar. También tenemos al espíritu de Jezabel. Entre todas sus características, le gustaba perseguir lo profético. Entre todas sus características, que tenía muchas, le gustaba perseguir los profetas, e incluso matarlos. Ella mató a algunos profetas de Dios. Bendito es el Señor. Y cuando hablamos de lo profético, hermano, estamos hablando de lo que es la palabra de Dios. Esa es la mayor profecía, la Biblia. ¿Y quiénes son esos profetas? Aquellos que hablan de parte de Dios, aquellos que predican la palabra. Ese espíritu jezabélico le gusta perseguir este tipo de gente. Bendito es el Señor. Es un peligro, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Pedir al Señor lo que es el discernimiento. Y nosotros podemos caer ahí también, porque dice la Biblia, el que esté firme, mira que no caiga. Y nadie esté extenso mientras estemos en este cuerpo pecaminoso. Por eso cuando sentamos que se demos un celo o algo por algún hermano, vamos a ponernos a cuenta con Dios, hermano. Trata de ayunar, pedirle perdón al Señor, orar por esa persona. Bendito sea el Señor. También hay hermanos que, como Saúl, tienen ya tiempo en la iglesia y no quieren dejar que el nuevo avance. No quieren abrir paso, a la nueva generación. Bendito es el Señor, al que Dios está levantando. Incluso se levantan contra Él, le ponen el pie, no le abren puertas. También ese tipo de cosas se ven. Son muchas las situaciones que yo he hablado, hermano, y todas ellas están pasando en el cuerpo de Cristo. Toda ella la vemos a diario en las iglesias, hermanos. También voy a leer en 2 de Corintios 5:16. 2 de Corintios 5:16, para aclarar un punto antes de cerrar. Bendito es el Señor. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Diciendo Pablo,
Aún así a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? Que ya ahora nosotros somos espirituales. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Por qué cojo este versículo? Porque somos hermanos espirituales, hijos de Dios, tenemos el mismo Padre. Bendito es el Señor. Incluso en Mateo 12:50 dice, porque todo el que hace la voluntad de Dios o de mi Padre que está en el cielo, este es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice Jesús. El que hace la voluntad de Dios, los cristianos, esos son nuestros hermanos. Y dice la Biblia que si tenemos problemas con uno de ellos, no podemos ni diezmar. No podemos ni diezmar. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Tenemos que saber, hermanos, que el mundo entero, todo ser humano es criatura de Dios. Los hijos de Dios solamente son los cristianos. Los demás son criaturas. Por eso digo hermanos, somos hermanos. Porque es imposible usted ponerse a cuenta con un inconverso, con un hijo del diablo. Porque el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Consciente o inconscientemente. Es difícil ponerse a cuenta, quiere decir de acuerdo. Es difícil convivir en paz. Porque no es la misma simiente. Bendito es el Señor. No es el mismo espíritu, no es el mismo fundamento. ¿Qué fundamento habla? El fundamento bíblico. Ellos tienen otra manera de vivir, otros dioses. Usted nunca se va a poder poner en cuenta con ellos. Estoy hablando de los hermanos de la fe. No estoy hablando del vecino tuyo inconverso que peleaste ayer, ni nada de eso. El que te tira la basura. No estoy hablando de eso, hermano. Un ejemplo que estoy poniendo. Estoy hablando de la familia de la fe, de los hijos de Dios. Esos hermanos tenemos que tener cuidado. Y esos hermanitos hay que cuidarlos. Porque así como Cristo murió por ti, murió por ellos y todos somos hijos. Él no hace excepción de personas. Como ya dije, toda dádiva de don perfecto viene de lo alto. Hay hermanos que tienen 3 talentos, uno tienen 2, uno tienen 1. Lo importante aquí es que seamos hijos de Dios. Hay mucha gente que critica los talentos, que critica los dones, que critica los ministerios porque ellos no tienen. He oído muchos tipos de comentarios así. Pero yo sé que es celo y envidia. Tiene que tener cuidado porque le vamos a dar cuenta a Dios. Eso es de Dios. El evangelio es de Dios, es un solo jefe. Este jefe es el jefe, el que lo hace como él quiera. Pone y quita reyes, bendito es el Señor. No te levantes contra el Hijo de Dios. No critiques al Hijo de Dios. Recuérdense que a Miriam, la hermana de Moisés, le dio lepra porque criticó a Moisés. Jehová la castigó. Y nada, hermanos, que Dios le bendiga. Vamos a meditar en esto. A veces porque no nos están pasando la cosa a nosotros, nos hacemos la vista gorda. Porque, no, están persiguiendo a fulanito, no es a mí. Yo no tengo que meterme en eso. Tenemos que tener cuidado porque Dios está viendo. A Dios no le gustan las injusticias. Y si usted sabe que alguien está siendo injusto con otro hermano y se hace de la vista gorda, usted es cómplice. Va a tener problemas con Dios. Como ya dije, vamos a tratar de que el evangelio sea diferente, hermano. Que Dios te bendiga y hasta aquí mi parte.